Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy nos toca compartir según el Evangelio San Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13, que se refiere a la tentación de Jesús. Dice así la palabra de Dios: 40 días y era tentado por Satanás. En el versículo 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Señor y Padre Celestial, en esta mañana te damos las infinitas gracias por esta porción de tu palabra, y te rogamos que seas tú el que esté hablando a nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu bondad. Abra nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, como dijimos, de que podemos ver en el versículo 12 de San Marcos capítulo 1, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. La importancia de este pasaje: después de que el Señor Jesucristo fue aprobado por su Padre Celestial allá en el río Jordán, cuando Juan bautiza, encontramos ese texto que dice que fue conducido al desierto, donde había de enfrentarse con el príncipe de este mundo. Aquí habla acerca de la tentación de Jesús, y debemos comprender que al igual que nosotros pasamos por todas esas pruebas. Todos sabemos de las tentaciones que hay. El Señor Jesucristo se enfrenta a la tentación como cualquiera de nosotros, pero la diferencia está en que aunque Él es mismo Dios, la otra parte de su ser, siendo hombre, esta es la parte que es tentado. Dice que es el primer combate entre el Mesías, que viene a cumplir la promesa de Dios, y el enemigo Satanás. Es una batalla para liberar al hombre que está en las garras del enemigo, en Satanás. Ahí es que Jesucristo entonces irrumpe e introduce en este mundo para liberar a los que están aprisionados, como toda la humanidad, y que ha distorsionado la vida humana. Tan importante este pasaje que de esa lucha depende de nuestra salvación. Lo que está poniendo aquí la prueba es la capacidad de nuestro Señor Jesucristo
para emprender la obra de la salvación. Como el primer hombre, Adán, fue creado libre de pecado, asimismo estaba nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, primer Adán, luego a Jesucristo llama el segundo Adán, que viene a realizar nuestra salvación. ¿Fracasará este segundo Adán como fracasó el primer Adán? ¿O él saldrá victorioso? Nosotros ya sí sabemos la respuesta. Y este pasaje también es muy importante porque la tentación es sin duda una experiencia para toda la humanidad. Nosotros como creyentes, a pesar de que hemos sido salvos, tenemos una nueva naturaleza, todavía enfrentamos a lo largo de nuestra vida, mientras estemos aquí en la tierra, y esa tentación, hasta que estemos ante la presencia de Dios, ya no habrá más este problema. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, de esa maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Quién es el diablo? Aunque mucha gente niega de la existencia de este enemigo, la palabra de Dios nos indica en Ezequiel capítulo 28, 14. Era un querubín grande, un querubín protector. Era llamado Lucero, que significa hijo de la mañana. Isaías 14:12. Parece que fue la máxima expresión de Dios al crear esa creatividad de Dios que nos habla Ezequiel 28, 12, 13. Sin embargo, el mismo poder y la misma hermosura de Satanás lo llevó a caer en el orgullo, en ese pecado y la vanagloria. Queriendo ser igual a Dios, se rebeló contra Dios y cayó en pecado, dice Isaías 14, 13, 15. También Ezequiel, que hemos mencionado, 28, 16. Con él, dice la palabra de Dios, se rebelaron la tercera parte de los seres celestiales. A pesar de su caída, Lucero vino a ser Satanás. Estas palabras vienen de la palabra hebreo que significa adversario. Otro nombre que se le da a Satanás y a sus
seguidores o secuaces es la palabra griega que utiliza diablo, que significa acusador o calumniador. Nos dice Apocalipsis 12:10 al 12. Los dos nombres aparecen juntos en ese Apocalipsis 12:9. A lo largo de la Biblia, de la palabra de Dios, vemos que Él ha establecido su nefasto dominio en la tierra por haber inducido al hombre y a la rebelión contra Dios, de tal manera que también es conocido como el príncipe de este mundo o el príncipe de las potestades del aire. San Juan 14:30. El último es Efesios 2:2. Ahora, vemos que en el bautismo Dios habla y dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y el Espíritu Santo también participa, bajándose en la vida de Él, posándose en Cristo. Y ese mismo Espíritu es el que impulsa, dice Marcos, al desierto de la tentación, o el Espíritu le impulsó al desierto. De la aprobación, después de la aprobación celestial de parte de Dios, ahora encontramos, sigue el ataque infernal, el enemigo, como hemos dicho, el adversario, Satanás. Jesús en su bautismo afirmó de que él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios y ser obediente. Nuestro texto nos dice que el Espíritu fue que impulsó. Más enérgica todavía cuando habla Mateo, es donde da más detalles. Luego, igual que Lucas, era, dice, conducido. Hace énfasis en la convicción de que el Espíritu Santo lo impulsó a ir al desierto. No estamos diciendo, o la palabra de Dios no está diciendo que Jesucristo resistió al Espíritu Santo. Al contrario, Él sabe que el Espíritu Santo expresa la voluntad de su Padre y Él estaba siempre dispuesto a ser obediente. También vemos que la voluntad de nuestro Padre Celestial, que su Hijo, su Mesías, el enviado, fuera realmente que dependiera total y completamente en Él y que pudiera acercarse a Él y que el propósito entonces fortalecer la fe del Mesías. Allí es que entonces interviene el diablo con el fin de que hacer caer en el pecado, con el fin de evitar el plan de Dios de salvar a la humanidad que ahora estaba en las manos, en las garras de él, el enemigo Satanás. Dios permite todo eso en la vida de fe
las tentaciones que pasamos no es para que caigamos, sino para fortalecer nuestra fe, para que podamos depender total y completamente en Él. Es necesario las pruebas para que podamos crecer en santidad. En este sentido, es entonces dentro de la voluntad de Dios de que tengamos pruebas. No es que Dios es el que pone prueba, sino que el enemigo, mientras más pruebas, más vamos acercándose a Dios. Es claro, queridos hermanos y amigos, hermanas, que el camino de Dios que ha preparado para nosotros, sus hijos, encontramos muchos enemigos, muchas pruebas, muchas tentaciones, especialmente cuando decidimos servir a Él. Pero resulta entonces confortable o reconfortable saber que nuestro Señor Jesucristo ya atravesó ese desierto antes que nosotros y nos conduce a través de Él de tal modo que solo tenemos que seguir a Él. Notemos de lo que San Marcos nos dice, igual que Mateo, Lucas, de que esto ocurre en el desierto, lo que nos hace pensar, lo que nos hace ver, queridos hermanos, nunca podremos escapar de las pruebas, de las tentaciones que el enemigo nos pondrá, como algunos quieren estar metido en un convento o en algún desierto o a solas. Por eso es importante, sobre todas las cosas, es la íntima comunión con Dios. Esto es lo que nos va a ayudar a mantener una relación íntima con nuestro Dios. Y vemos también que el enemigo, el diablo, en sus ataques más fuertes contra nosotros, hijos de Dios, el hombre, buscará aquellos momentos cuando nosotros estamos en pruebas, en debilidades, cuando estamos angustiados o cuando estamos cansados. El texto nos dice que Jesús había ayunado durante 40 días en el desierto. Jesús es tentado por Satanás. Es un misterio para nosotros que Jesús fuera tentado, pero es una enseñanza que nos da si el mismo Jesús, el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, tuvo esa prueba, cuánto más nosotros. En el caso de nosotros, como creyentes, primero aparece muchas veces una voz tentadora, susurro externo de Satanás, que nos insta a pecar o que nos insta a desobedecer al Señor. En el caso de Cristo, la tentación es igual que pasamos nosotros, pero diferente en el sentido de que, como dice el apóstol Pablo, de que nuestra concupiscencia nos lleva hacia la tentación y a pecar. Y él no tenía eso. Tuvo conciencia de que Satanás
lo incitaba a satisfacer ciertas necesidades, y lo veremos cómo Satanás ataca tres maneras: Adán y Cristo. El primer Adán, al igual que el segundo Adán, inocentes, sin pecado. Pero la diferencia nos dice que Adán estaba rodeado de todas las comodidades. En el huerto de Edén, todas las condiciones favorables. Mientras el segundo Adán nos dice que estaba en el desierto. Adán, a pesar de tener todo, no necesitaba ninguna cosa, se dio a la tentación. Pero el postrer Adán, Jesucristo, resistió las más sutiles tentaciones del adversario y así manifestó claramente su capacidad para emprender la obra de la salvación que Dios había preparado. Es interesante ese contraste, ¿verdad? Adán en el huerto, rodeado de toda clase de comida imaginable, fue tentado a desobedecer a Dios y cayó en la tentación, esa tentación del diablo, comiendo el único árbol que Dios habría dicho que podía comer todo menos este. Eso indica realmente la obediencia o la desobediencia. En el caso de Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, pero no cedió ante la tentación. Adán fue tentado de una sola manera. Pero la palabra de Dios dice en Hebreos de que Cristo fue tentado en todo. Adán cayó en pecado. Cristo resistió hasta el final. Cediendo a la tentación, Adán condenó la raza humana. Pero Cristo, resistiendo la tentación, salvó a todos aquellos que confían en él. ¿Qué pretendía Satanás? El diablo quería que Jesús, en tanto como hombre, no se sujetara a Dios, viviera en independencia de él, desconfiara de él, de Dios, le tentara y dejara de adorarle. En cuanto a la misión que vino a realizar para salvar a la humanidad, le propuso medios alternativos para establecer el reino de Dios en esta tierra, especialmente desviando del camino de la cruz hacia las opciones más cómodas. Las tentaciones. Para los detalles de las tentaciones en el desierto, para ver con más detalles, valga la redundancia, debemos entonces acudir a los evangelios sinópticos, es decir, Mateo y Lucas. La tentación que puso Satanás a Eva, sí, esa condición. Con que Dios te dijo, puso una duda, que no comieras nada, y era una mentira.
Y entonces Eva responde, no, podemos comer todo, menos esto. Asimismo, Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Verdaderamente eres hijo de Dios? Demuéstralo. Si tú tienes poder, ¿por qué no conviertes esa piedra en pan? Y se acabó el problema de tu hambre. Pero si tú tienes poder, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios que Jesús tuvo hambre. Esto nos recuerda realmente el paralelismo entre Dios y el pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel en el desierto estuvo 40 también. Fueron 40 años. Ellos también sintieron hambre y sed y reaccionaron de diferente manera. La Biblia nos dice que estos murmuraron contra Moisés y Aarón, quejándose porque tenían hambre y sed y acusaron a Dios de haberlos sacado al desierto para matarlos allí. Éxodo capítulo 16, versos 2 al 3 podemos leer ese incidente. A pesar de todas las maravillas y milagros que el pueblo de Israel había visto Dios haciendo para sacar de Egipto, seguían desconfiando de Dios y no dependían del Señor Jesucristo, de Dios, sino que permanecieron en espíritu de rebeldía, de incredulidad. No estaban dispuestos el pueblo de Israel a someterse a la voluntad de Dios ni a obedecer su palabra. Ahora, quien está en el desierto es Jesús. Hagamos un paralelismo. Y dice que él tuvo hambre. Y ese momento cuando el diablo vuelve a entrar en la escena para tentar a nuestro Señor Jesucristo, le sugiere lo siguiente: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Por supuesto, una sugerencia así, que en realidad para Jesucristo, que Él tiene poder, puede convertir la piedra en pan, pero nosotros no tenemos ese poder para hacer milagro. Entonces, ¿cuál era la intención de Satanás? Para demostrar de que él tiene poder, es decir, Jesús tiene poder y puede hacer lo que quiera. ¿Por qué tiene que depender de Dios? Nos dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, de que Jesucristo fue obediente y obediente hasta la muerte de la cruz. Nosotros necesitamos estar como Cristo, que nos demostró de que debe ser obediente, debe depender de Dios a pesar de todas las pruebas o poder que tenía de que podía convertir el pan o la piedra en pan. Jesús nos demuestra que debemos depender de Dios total y completamente y no su autosuficiencia. Esas son las tentaciones que también el enemigo nos pone. Tú no necesitas de Dios, no necesitas de nadie. Eso es lo que habla ahora el mundo.
de que tú vales, tú puedes hacer, tú tienes poder, tú tienes los medios, y no someterse a la voluntad de Dios. Eso me recuerda de un joven que se me acercó y me dijo: pastor, estoy trabajando. Y allá en la oficina me nombraron de que yo voy a ser el que va a controlar el depósito. Y a través de esto tengo que ver qué es lo que hay. Y mis amigos me dijeron: ¿sabes una cosa? Nosotros muchas veces no registramos las cosas que están en el depósito, porque las piezas que la gente viene a comprar podemos vender por $1,000 o más, porque cuestan más de miles, y luego repartimos el dinero entre nosotros. Ya sabes. Y me decía: pastor, qué tentación. Yo le respondí: no lo haré. Sí, hermanos, cuántas veces el enemigo buscará el medio de que podamos conseguir el dinero o hacer el dinero por medios no legales. Y así yo he escuchado muchos amigos hombres me han dicho de la manera como puede evitar de pagar los impuestos, diferentes medios que se puede utilizar. Las tentaciones que Satanás nos pone para no depender. Tú puedes ser rico, parece en forma legal. Y empezamos a decir: si todo el mundo lo hace. Esta cuestión es muy importante, de que nuestro Salvador sea al igual que nosotros, como dice Hebreos, de que tiene las mismas debilidades y nos entiende. Y el Señor Jesucristo le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentación también tenía la manera de que Jesús estableciera su trabajo o su reino de salvar al hombre de este mundo, y que pusiera diferentes medios. Primero, y eso es la tentación que muchas personas llegamos a tener. La iglesia empiezan a hablar de que hay que hacer reformas sociales, hay que dar comida a la gente, en vez de atender las necesidades espirituales. Yo no estoy diciendo que no debemos atender las necesidades materiales. Sí, porque la palabra de Dios también nos dice: cuando yo tuve hambre, cuando yo tuve sed, cuando tuve necesidad, me cubriste, me entregaste la comida, me diste el agua. Ese es importante. Pero la más importante, la prioridad del evangelio es lo espiritual. Vemos pues entonces, el diablo lleva a la segunda tentación. Jesús había respondido de que el hombre no solo vive de pan, sino de la palabra de Dios. En la segunda prueba dice: si eres hijo de Dios, échate abajo. Tú confías en Dios, dependes de Dios. Entonces, pruébame, dice Satanás.
de que la palabra de Dios dice que si tú te tiras, Él te va a cuidar. Si eres hijo de Dios, échate debajo. Y eso no nos extraña que el mismo Satanás conozca la Biblia. Conozco a mucha gente que verdaderamente conocen la Biblia. Pueden citar los textos, dicen todo esto, pero no viven conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente tienen en su mente y no están en su corazón y no obedecen a la palabra de Dios. Vemos entonces que Jesús le está diciendo a Satanás, entonces confía en Dios y Él va a cuidarte al tirar de este lugar alto. Otra cosa que encuentro, si tú vienes a realizar, a salvar a la humanidad, haga milagros y eso todo el mundo te va a ver y entonces todo el mundo te va a seguir. Esa es otra de las tentaciones de las iglesias que muchas veces los evangelistas y los pastores caemos pensando de que si yo hago milagros, entonces todo el mundo me va a seguir. Si doy pan, todo el mundo viene. La gente no debe seguirnos por el pan que damos, sino el pan de vida que le ofrecemos. Entonces, ¿qué de malo es que se haga el milagro? Por eso es que el mismo Jesucristo dijo que cuando ustedes me digan, Señor, Señor, y yo en tu nombre hicimos muchos milagros o hice muchos milagros, te diré, no te conozco. El hecho de hacer milagros no significa que tú estás bien con Dios, porque Jesucristo mismo dijo, hasta el mismo Satanás se convierte en ángel de luz. Entonces Jesús responde una vez más con el texto de la palabra de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y por cierto, ese paralelismo que yo le dije, Jesús en el desierto, los israelitas tenían hambre y sed. Encontramos también de que los israelitas hicieron lo que en el desierto tentaron a Dios. Dice Deuteronomio 6:16, el pasaje que el Señor utilizó. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió exactamente en ese lugar, en Masá? La explicación la encontramos en Éxodo 17, 1 al 7. Cuando el pueblo llegó a Refidim, encontró que no había agua. Y nuevamente murmuraron contra Dios. En lugar de responder con una actitud de confianza de que ellos habían visto cómo Dios había provisto el agua, había provisto la comida, ellos reaccionaron con actitud de incredulidad y desafío y ponerlo en duda la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo Satanás. Si tú confías en Dios y Él está contigo, Él te va a salvar si te tiras de ese lugar, de esas promesas que Dios te ha dado. Por eso es que Jesús le respondió, no tentarás a Jehová tu Dios. No debemos tener ninguna duda de que Dios está con nosotros. Y la tercera prueba que pone, dice
todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué es lo que está ofreciendo Satanás? Está diciendo, todo ese reino del mundo yo te entrego sin necesidad de que vayas a la cruz, sin necesidad de sufrir. Sí, queridos hermanos y hermanas, muchas veces nos ofrece camino fácil para adquirir ciertas cosas, pero Jesucristo sabía que la única manera de salvar a la humanidad era yendo a la cruz. Hay otras cosas más que quisiera decir. Por el tiempo, cortamos esto para decir de que Jesucristo salió victorioso y le dice, vete, Satanás, porque escrito está, solo a tu Dios adorarás, tomado una vez más en lo que ocurrió en el desierto con el pueblo de Israel. Desde la perspectiva del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el diablo quería que Jesús estableciera su reino sin ningún esfuerzo. Medios que utiliza el mundo. Eso es lo que utilizaron todas las naciones. La astucia, el incumplimiento de los pactos, el poder militar. Estos son los medios que siempre utiliza el diablo. Toda la historia de la humanidad nos habla de estas grandes civilizaciones como los babilonios, medos, persas, griegos, romanos. Hasta aquí los métodos que han utilizado no importan, los medios con tal de alcanzar el éxito. Jesús nos demuestra de que debemos, en primer lugar, confiar en Dios, depender de Él. En segundo lugar, no tentar a nuestro Dios, porque como muchos dicen, tu palabra dice tal cosa, así que tienes que hacerlo. No tentarás a tu Dios. Y en tercer lugar, solamente debemos adorar a nuestro Dios. Así que encontramos en esto de que en primer lugar es interesante notar que el Señor siempre responde al diablo con la palabra de Dios. En segundo lugar, ganar la admiración no debe ser usado medios ilícitos. En tercer lugar, el tener poder ilimitado, en el caso de Jesús, no utilizarlo, sino dependiendo total y completamente de nuestro Padre Celestial. Nunca debemos hacer las cosas y jamás será. Así dijo Cristo, separados de mí, nada podéis hacer. No podemos hacer independiente de Dios. No podemos realizar la obra de Dios teniendo la fama como hombres o como cristianos, sino la gloria debe ser para Dios, ni el poder, sino una vez más el poder debe depender total y completamente de nuestro Dios. Así que encontramos en primer lugar, no con los medios ilícitos. Luego dos, para convencer a la gente en cosas milagrosas, cosas espectaculares. Y en tercer lugar, nunca debemos hacer la obra del Señor fáciles, sino si hay que ir a la cruz como Cristo lo hizo, Él nunca evitó esto. Y salió victorioso, y esa victoria permitió que salvara a la humanidad
y que somos salvos. Cuando tenemos la tentación no significa que debemos caer. Depende si hemos de ceder o no ceder. Señor, te damos las infinitas gracias por esta enseñanza que tú nos das de que debemos depender totalmente de tu poder, hacer las cosas como tú nos indicas y no tener otra persona, sino solamente a ti, adorarte, Señor. Todo lo que hagamos, seas tú el que sea glorificado en medio nuestro, en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestros hermanos y hermanas. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.